Muchachos, para aprender, vamos a contarles un poquito de la historia nuestra, de la historia nuestra caballero. No queremos pretender ser financieros, ingenieros financieros, no pretendemos ser economistas ni administradores de negocios internacionales, porque sé que hay muchos presentes y sé que muchos tienen vasta experiencia al respecto. Queremos ser auténticos y contarles nuestra experiencia de emprendimiento y lo que hemos tomado a lo largo de estos años emprendiendo. Y para empezar, pues queremos contarles que venimos de varios viajes, y en varios de esos viajes hemos encontrado revistas. ¿Cómo está? ¿Alguno conoce esta revista? ¿Saben de qué se trata esta revista? ¿Alguno la ha conocido, la ha visto? Se llama Carta Financiera. Esa no está en los puestos donde venden el cubo, precisamente porque solamente está en las salas VIP de los aeropuertos. ¿Por qué? Porque es allí donde están las personas que leen sobre el futuro financiero de nuestro país. Y a veces uno pasa desatendido ciertas recomendaciones y ciertas cosas, pero realmente lo que les queremos compartir el día de hoy son algunas enseñanzas, no solamente de la literatura, de algunos libros que nos han recomendado y que hemos recomendado, y asimismo les vamos a enseñar algunas cositas que tienen que ver muchísimo con tu vida y con la vida de las personas que puedes impactar. Entonces, para empezar, los queremos dejar con esta lámina que mi esposita les explica bien detalladamente. Pues realmente nosotros arrancamos este proyecto, me tocó arrancar a mí solita porque en ese momento Luchito no estaba, estaban los cachos de la luna en ese momento, pero porque faltaba tanta inteligencia financiera, muchachos, que yo entré en una quiebra económica muy tenaz. Por eso es que a mí me gusta enseñar esto, porque es muy terrible cuando tú le apuestas a algo toda tu vida y de un momento a otro ese algo desaparece. O sea, a veces cuando no tenemos claro para dónde vamos, no hay un propósito grande, quizás tú vuelves los proyectos propósitos de vida. ¿Me explico? Yo pensé que ser médico era mi propósito de vida. Llegar a ser exitosa en la medicina era mi propósito de vida. Y pues uno se siente como, pues de pronto en la medicina uno se siente como ayudante, entonces de pronto viví como engañada mucho en ese tema. Pero el hecho de ser médico, recuerde que el proyecto de ser médico tiene muchos arandelas. Primero tienes que meterte a una universidad, estudiar muchísimos años, probablemente si vas a hacer una especialización muchos años más y sigues para adelante, y luego entras a un empleo que supuestamente te va a dar el éxito, arrancas una carrera, si Dios permitió que tú hayas hecho las cosas con pasión, pues probablemente seas un muy buen empleado y te promuevan rápidamente y sigues esa carrera. Pero como todos sabemos, eso es, digamos, el cuento de hadas que se está acabando. Entonces el hecho de que tengas un empleo fuerte no quiere decir que vas a tener siempre. De hecho, hoy en día les puedo decir, lo más seguro de que tengas un empleo es que un día te lo van a quitar. ¿Vale? Y pues a mí me pasó eso, y adicionalmente a eso, el hecho de no tener inteligencia financiera me hizo preguntarle a los asesores financieros qué podía yo hacer con una platita que me sobraba por ahí. Porque yo además tenía la educación financiera que probablemente tengamos todos, o sea, estamos no instruidos, sino entrenados, como los perritos, para responder a ciertas cosas. Suena feo, pero les voy a demostrar que es verdad. Por ejemplo, vamos a hablar de inteligencia financiera y yo quiero que ustedes me digan o me completen la frase con lo que primero se les venga a la cabeza. En voz alta. En voz alta, por favor, bien fuerte. Ve a la escuela, saca buenas calificaciones y obtén un trabajo, empleo. ¿Listo? Trabaja duro. Ahora tú, dinero. Compra una casa porque es un activo. Deshazte las tarjetas de crédito y sal de vive por dinero debajo de tus posibilidades. Ahí no me lo van a poder. Invierte a largo plazo en un portafolio bien seguro. ¿Se dan cuenta? Ahora resulta, en ese libro que se los recomiendo, dicen que todas esas, es escrito por una de las personas más ricas del mundo, es un multimillonario,
Y todo eso que ustedes me acaban de decir es todo lo contrario a lo que realmente es la educación financiera y lo que realmente está dando, digamos, resultado financiero a las personas. Entonces, claro, yo tenía esa programación que ustedes también en este momento están manifestando. Estamos entrenados para hacer eso. Entonces yo decía, pues si yo no tengo la plática, pues voy a buscarme un asesor financiero para que me ayude a ver cómo invertir. Resulta que también se hace una mofa con respecto a eso. Los sitios financieros normalmente, ¿quién es el que te asesora? Mi pregunta es, ¿alguna vez te ha asesorado alguien? Contador, es un asesor de un banco, es un empleado. ¿Listo? Si estás de buenas, porque también si estás de malas puede ser un estafador. Y a mí me tocó el del estafador. Invertí todas las cosas que decían nada. ¿Pero qué era eso? Falta de inteligencia financiera. ¿Cómo es posible que yo vaya a decir, o sea, la forma más fácil de que te quiten plata es que tú digas, oiga, tengo una platica, ¿qué hago con ella? ¿Qué creen que pasa? Te caen de una vez 50.000 personas a avisarte cómo te la pueden gastar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo no quisiera que le pasara a la gente. Nosotros tenemos muchas personas alrededor y nosotros hemos ido adquiriendo ciertas habilidades financieras que nos están sacando en este momento de ser empleados. Pasamos a ser autoempleados, nos ha pasado de todo, ha sido una cosa loca, hemos aprendido muchísimo, pero estamos pasando a un cuadrante donde nosotros estamos encontrando ya flexibilidad financiera y prontamente saldrán de nosotros porque vamos a ser libres financieramente. Entonces hay unos conceptos básicos que queremos tratar en esta charla. El concepto, por ejemplo, aquí es un ingreso. Es muy importante entender porque yo le decía, Luchito, cuando empezamos nosotros en el tema de emprendimiento, me daba mucha risa, porque él me decía, yo le decía, amor, vamos a empezar algo de emprender. Nosotros no necesitamos eso. Yo le digo, no, nosotros no. Bueno, tú no necesitas eso, yo te puedo mantener. ¿Listo? Él es así, voy a ser varón de la casa y yo voy a hacer todo. Yo le decía, amor, es que no es porque no me puedas mantener o no me puedas mantener. Tenemos que intentar aprender a hacer dinero de una manera diferente que no dependa de nosotros. ¿Sabes qué me da miedo? Que un día nos enfermemos, que nosotros dependemos 100% de lo que sabemos hacer y somos muy buenos, pero el día que nosotros no podemos hacer eso, ¿vos te imaginas que uno se enferme, le pase algo? Premonitorio, muchachos. El año pasado yo me partí una pata en el consultorio, me paré, o sea, me quedé dormida, me quedé sentada con el pie así doblado, me paré, no me respondió, él me quedó dormida en serio, y fui a dar un paso y caí como una bulto de papas ahí. Fracturada, ¿cuánto duré capacitada? No, una semana, fue más. Luego me dio una trombosis, duré como un mes ahí, fuera de combate. ¿Tú qué haces si en un mes que eres médico especialista o bueno, tienes tu propia empresa, tú no puedes ir a producir? ¿Qué pasa con tus finanzas? Sinceramente es duro. Y yo decía, qué bendición haber entendido el tema de los ingresos. Porque no es, como le decía Lucho, lo que te ganes. No me importa si te ganas 5 millones, 4 millones, 600 mil pesos o 20 millones. Es de dónde sale el dinero que te ganas. ¿Entiendes eso? Si depende de vos, estás en riesgo. Mira la tontada que me pasó a mí. Caerse en un consultorio. ¿Quién se accidenta en un consultorio? Diríamos que era. ¿Sí o no? Pero eso es así. Entonces, el tipo de ingresos, muchachos, que podemos encontrar son los ingresos lineales, que es básicamente lo que les estoy contando. Cuando tenés un empleo, o tenés una empresa, vos tenés ingresos lineales porque dependen de tu esfuerzo. Normalmente están muy ligados con el tiempo que le dedicas a eso. Por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios que se están poniendo de moda, pues no sé, ¿a quién tiene el contrato de prestación de servicios aquí? O sea, que le toca todo con todo. Ay, no, es que aquí hay gente muy... O sea, ¿y el resto qué? Empleados con toda la regadera. ¡Wow! No lo puedo creer. Listo. El cuento es que en ese tema depende de las horas que tú estés trabajando. Prestación de servicios o el otro. Lo que pasa es que prestación de servicios es el tema más chévere. O sea, hora nalga. Si estás sentado haciendo consulta, 8 horas ganas. Si trabajas 10 horas en Uber, 10 horas ganas. Si no trabajas, ¿no ven? Eso es el ingreso lineal. El segundo ingreso es el ingreso de capital. ¿Qué es un ingreso de capital? Cuando tú haces negocios. Tú llegas y compras una casa
como nosotros compramos en Yopal, compramos una casa en 213 millones y esperamos y la vendimos en 330. Eso es un ingreso de capital. ¿Listo? ¿Es chévere? Sí, un poquito más chévere. Pero hay que mirar el tema de ahorita los impuestos y se dan cuenta porque hay que ponerle cuidado. Y está el ingreso residual. Yo diría que ese es el ingreso más bacano porque ese era el que yo veía. Los ricos realmente, muchachos, lo que tienen es una habilidad impresionante de buscar ingresos residuales. ¿Qué es un ingreso residual? El ingreso que tú recibes a pesar de no estar presente. Es decir, puede ser un sistema o puede ser algo que creaste que está funcionando y genera ingresos. O puede ser a través de inversiones, por ejemplo la finca raíz. Si vos tenés finca raíz, un apartamento de unos 250 millones te debe estar produciendo por ahí 1 millón. ¿Listo? Por ahí. Un poquito menos porque si vas a tenerlo administrado y esas cosas con otra persona, te van a quitar un 11% más o menos, que serían las inmobiliarias. Entonces, ese es el ingreso residual. Y ese era el que, como yo había leído en los libros, era el que tocaba buscar. Por eso le decía al grupo, no me importa cuánto ganes, me importa es que entendas de dónde viene lo que ganas. Hace unos años, cuando mi esposa les decía que ella tenía que hacerme entender que teníamos que aprender, yo le decía a ella, no, yo no necesito de esas cosas porque yo te puedo mantener. ¿Les suena conocida esa frase? Que ustedes la hayan dicho o se las hayan dicho. Porque como médicos, como empleados, trabajando 16 horas al día, trabajaba como animal, ella trabajaba 10 horas al día y hacía turno de 24 horas cada tercer, cuarto día. Por eso mismo es que no tenemos niños. ¿A qué horas llegaba uno a la casa a encontrarse? Porque vivíamos como viles empleados. Y eso es lo que llaman el cuadrante del flujo de dinero. Entonces, cuando ella me empezó a hacer entender, a razonar, a tomar conciencia de que debíamos hacer algo distinto, yo no quería entender. Entonces ella me dijo, mira, es que tú tienes que leer un librito que se llama Escuela de Negocios, te invito a que se lo compre, donde explicaban esto. Y le decía, hay una E, que es empleado, otro que es autoempleado, o sea, el mismo independiente, algún independiente que tenga su propia compañía, su farmacia, su peluquería, su microempresa, panadería, lo que sea, su negocio propio, levante la mano. Somos pocos. Empleados, ¿cuántos hay? La mayoría. Dueños de empresa de más de 500 personas. Dueños de empresa de más de 500 personas. Ninguno. Yo nunca me imaginé que con mi esposa íbamos a tener una empresa de más de 500 personas y mucho menos llegar a ser inversionista. Pero como yo estaba con la cabeza puesta aquí en el empleo y en el autoempleo, yo monté mi propio consultorio, me autoesclavicé, me autoempleé. Y yo producía mucho dinero y yo le decía a ella que no necesitaba emprender porque yo la podía mantener y que ella no necesitaba hacer pendejadas aparte de hacer la medicina. Resulta que salí a contarle esto a otras personas cuando ya ella me hizo entender y en algún momento un amigo también de mucho estatus, pelados, médico, ¿algún médico presente? Soy los médicos, ¿dónde están todos los médicos? Por allá, médicos, ¿dónde está el resto de médicos? Haciendo turnos, porque tienen que estar acá. Les voy a contar esta propuesta en algún momento a un amigo y me dijo, tenemos que evolucionar. Y él me dijo, no, es que yo necesito otro cuadrante. Ojo con lo que él me contó. Me pintó una raya en una servilleta, así igualita, y me puso M, I, U, C. Y yo dije, M, millonario, U, I de inversionista. No entiendo qué significa ese cuadrante. Me importa un. En este momento, nosotros con mi esposa escogemos los días en que trabajamos y escogemos irnos a viajar a donde se nos dé la gana porque estamos acá. Y es lo que yo te invito hoy a que entiendas y abras tu corazón. Porque pueda que tú seas empleado y muy bien pago. Pueda que tengas una empresa, una microempresa y que te esté dejando buenas ganancias. Pero si tú no haces apertura a tu visión y a tu corazón, te vas a quedar a este lado, como en algún momento nos habíamos quedado nosotros. Sencillamente empezamos a leer, empezamos a autoeducarnos y empezamos a migrar al otro lado. ¿Y eso qué significa? Lo que le explicaba a mi esposa, el ingreso lineal del empleado y del autoempleado. Ingreso lineal, ingreso residual. Una persona que ya es dueña de su propia empresa
o un sistema de más de 500 personas, el ingreso le llega en automático todos los meses. Pueda que esté en las Bahamas y lo único que hace es abrir el computador y enviarle un correo al contador para decirle pague esa vaina de los impuestos. Y ya, punto y se acabó. Y el que es inversionista no solamente recibe ingresos residuales, sino lo que les explicaba a mi esposa, que hace negocios, gana capital o patrimonio, e incluso una cosa que me pareció abrumante. A mí me encantó. Yo les invito a que lo lean. ¿Alguna vez han escuchado del tipo de ingreso fantasma? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Ingreso fantasma? ¿Alguien no lo ha leído? Hay un libro que les invito, es como el máster de Robert Kiyosaki, que se llama ¿Por qué los ricos se hacen más ricos? Y a veces uno ve ese tipo de libros y dice, uy, qué boleta ese tipo de libros, eso es para los perdedores. Así se queda el que no lo lee. Te invito a que busques ese libro, y ahí te van a explicar que es un ingreso fantasma. Eso va para otro seminario completo, no lo vamos a explicar ahora. Y es necesario entender que el empleado aún vive en la era agrícola o en la era industrial. El autoempleado, obviamente, vive de su industria y vive en la era industrial. El que está desarrollando un sistema que se mueve solo y que conecta e interconecta personas y ha avanzado y ha madurado para ayudar a otras personas, vive en la era digital y en la era de la influencia. ¿Cómo se explican ustedes que un youtuber por hacer pendejadas no, 10.000 formas de sacar sus mocos y los dedos y ganan plata por eso? Yo no le gasto por el lobby, ¿dónde está el lobby? Es el youtuber y le pagan por hacer bodas en internet. Es famoso. O sea, yo voy por la calle con él y hasta le piden autor, ¿viste man qué? ¿Cómo creen ustedes que usted se pueda monetizar por los likes que le dan en Facebook o por los likes que le dan en el Instagram o en el YouTube? Parece ridículo, ¿cierto? Pero eso sería la influencia. Y si a ti te molesta lo que te estoy diciendo, por favor evoluciona, lee y evoluciona, porque a eso es lo que nos toca avanzar. Asimismo, el inversor en grande, el inversionista grande, vive en la era digital y en la era de la influencia, lo que llaman la cuarta revolución industrial, que no vamos a profundizar al respecto. De eso hay cantidad de literatura y de videos. Busque cuarta revolución industrial, donde tú vas a entender que aquellos empleos que no necesitan de inteligencia emocional van a desaparecer. Por ejemplo, un mecánico de autos. ¿Algún colega que sea mecánico de autos, que trabaje en metalurgia, pintura y eso? Por allá levantaron la mano. Uno solo. Como no necesita inteligencia emocional, ¿por quién lo pueden reemplazar? Por un robot sencillo. La niña del call center que está ahí, la pueden reemplazar. Y así hay cantidad de empleos. Yo decía que en mi profesión nunca le iban a reemplazar. Y por ahí tengo una lámina que no la vamos a pasar por falta de tiempo, después de un seminario, donde ya hay cirujanos robots que hasta operan con menor riesgo que los mismos humanos. Y yo decía, no, pero es que eso es para los cirujanos, yo soy médico, yo hago consultas, yo soy médico clínico, y resulta que hay una aplicación que les invito a que la anoten por ahí, búsquenla, no ahorita porque se distraen, entren a su App Store. Se llama 1Doc3. 1, Doc como doctor, y un 3, como 1, 2, 3, pero 1Doc3. 10.000 consultas al día, gratuitas. Pero esa gente se monetiza con eso. ¿Por qué? Por la publicidad. 10.000 consultas al día. ¿Y saben quién se les inventaron? Unos paisas. Berracos paisas nos van a quitar el empleo a nosotros. Yo pensé que íbamos a permanecer, porque como somos médicos y somos... Así yo me creía antes, no estoy diciendo que se proceda, ¿no? Eso no es. Yo en esa época decía, no, somos la raza superior de profesionales, no nos van a reemplazar, pues mi amor, como médico, y por ahí levantaron las dos manos las médicas, pilas, porque ese puestito nosotros nos una aplicación. Ahora, para los que no son médicos y trabajan del salario mínimo, vamos a hacer un poquito de estadística colombiana. Veamos cómo ha evolucionado el salario mínimo en los últimos años. En el 2009, del 2009 al 2010, subió un 3%, 3.6%. El pico más alto, del 2016 al 2017, subió el 7%, una maravilla. Y en el 2017 al 2018 bajó un poquito, pero creció prácticamente el 6%.
¿Y cuánto subió el IVA en estos años? ¿Cuánto subió? Me dicen que el 3%, o sea, subió más el sueldo que el IVA, ¿cierto? No. Porque uno dice, del 16 al 19 hay 3% nomás, 3 punticos. O sea que realmente subió más el sueldo que el IVA. Vamos a ver. ¿Por qué dudo? Vamos a ver. Estamos hablando de inteligencia financiera, vamos. Eso a mí me lo enseñaron en quinto primario. Una regla de 3. Y al que no se acuerda qué regla de 3, pues le robaron el bachillerato. Entonces ya sabemos que ese tipo de educación tampoco es que sirva mucho. 19 menos 16 da 3. Yo quiero saber cuánto por ciento de este 19, siendo el 100%, es el 3. Regla de 3 básica. 3% dividido en 19 me da 20%. O sea que mientras el sueldo no sube más que el del 7%, el IVA subió el 20%, pero eso no está en ninguna revista, eso no está en el cubo, ni en el elenco, ni en el carrusel, porque es necesario que el gobierno nos mantenga calladitos y no nos alborotemos. Pero uno no entiende por qué tiene que subir al IVA y al CRE y al autocrédito y todas las cosas que se inventan los financieros, ¿cierto? Sencillamente porque es necesario que el gobierno se lucre del trabajo que hacemos todos nosotros para sostener sus gastos. Entonces, si estuviera aquí algún político me diría, uy, nada terrible. Bueno, lo anterior lo pueden buscar ahí mismo en las páginas del Ministerio de Trabajo. Esa es la cuenta. Aquí no estoy hablando cosas mías, sino cuenta de trabajo. Ahí está la información, está la cuenta. Está aquí, cuenta, en el bolsillo. Yo les digo que, ¿quién tiene uno de estos ahí en el bolsillo? Sáquenlo. Sáquenlo. ¿Alguno que tenga ahí en el bolsillo? ¿Conocen esos billetes? ¿Sí? Estamos en Colombia, ¿no? Que me toca cambiar, me voy a la tanto y el peso chileno, el peso chileno. ¿Conocemos eso, cierto? Listo. Ahora, ¿conocemos este? Grábense las imágenes, por favor. Esto es una prueba, yo soy neurólogo. Entonces, hay que grabar esta imagen, vamos a una prueba de memoria, una prueba de atención. ¿Les parece? Grábense esta otra. Entonces, no, ¿qué es eso? Los milenios no tienen idea qué es. ¿Quién conoció esos? Los mayores de 30. ¿Sí o no? Les voy a dejar esa gráfica ahí para que se den cuenta de algo. ¿Qué pasó? Magia. Uy, Lucho hizo magia. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Cómo por allá? Ojo lo que dice este billete. El Banco de la República pagará al portador 10.000 pesos oro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dice magia o qué? Fíjense la fecha de este billete. 1992 para los que no están acá. En 1992, hasta esa fecha, vamos a hacer 24 horas, tú ibas al banco con lo que te pagaban de tu salario mínimo, bendecido salario mínimo, y tú tenías 600.000 pesos en oro. Llegabas al banco y decías, deme oro. Pero resulta que el Banco de la República se empezó a dar cuenta que no podía sostener toda la farsa que tenían por interno con la crisis que se estaba dando mundialmente, en que ya el oro y el petróleo no podían sostener la cápita de un país. Y tenían que empezar a producir más billetes, así como cuando tú tienes... ¿Alguno ha jugado Tío Rico? ¿Sí? ¿O Monopoly? Entonces con el Tío Rico, cuando a ti se te acaban los billetes, tú compras más billetes. Pues sencillo, tienes más plata para todos. Y es lo que en algún momento el emisor de ese banco dijo, pues mantengamos a la gente calladita, porque no podemos sostener el dichoso patrón oro. Y cuando la gente se dé cuenta que esos billetes son intercambiables por oro, pues nos van a pegar. Y entonces, ¿quiénes recuerdan? Miren esto, 2.000 pesos oro, 5.000 pesos oro, 10.000 pesos oro. ¿Cómo se le llamaban billetes? Los billetes, no jodas, estamos en Colombia, los billetes vallenatos. ¿Quién se acuerda de los billetes vallenatos? Pues imagínense que en algún momento el gobierno decida cambiar el patrón oro, derogar el patrón oro, para que tu sueldo ya no valga 600.000 pesos en oro, sino 600.000 pesos en Tío Rico. En papel. ¿Estás apuntándole a ahorrar? ¿Estás apuntándole a invertir en un fondo mutualista o en acciones? En la
moneda que tenemos actualmente, pilas, porque miren lo que pasó. Les vuelvo a recordar, 10.000 pesos oro, ¿en qué año? Pero espérense, porque es que aquí hay gente jovencita y yo creo que no están entendiendo lo de los billetes vallenatos. Se lo explicamos. Muy rápido, muchachos. El mayor robo al Banco de la República en toda la historia fue un cuento de los billetes vallenatos, porque se sacaron supuestamente 24.000 millones de pesos en billetes en el octubre de 1994. Y miren esta O sea, maravilla. imagínense, se sacaron todo lo del Banco de la República, el robo. Y entonces empezaron a decirnos desde los bancos y desde los noticieros que nosotros no podíamos manejar esos billetes porque eran billetes robados. Entonces que nosotros teníamos que llevar los billetes, ¿se acuerdan? Devolverlos. Y devolverlos al ¿Alguien Banco devolvió de la billetes? República, porque ahí nos los iban a cambiar por billetes que no fueran robados. Lo que nos estaban cambiando, por favor, era un billete que realmente tenía valor por esta pichurria de billete en el mismo año 94. Ya los tenían listos. ¿Ustedes lo entendieron o no lo entendieron? En el 92 teníamos billetes que valían oro. Y en el 94 teníamos billetes que no decían el Banco de la República le pagará al Ahora, ¿cómo portador. se tapa eso? ¿Ustedes creen que realmente hubo un robo? Hoy en día no. Mira lo que pasó de chistoso. Bueno, acá están los... Bueno, mira, están dentro de los periódicos que hemos guardado, porque yo los coleccionaba en esa época. Y miren lo que pasó. Como en octubre, 25 de octubre, ¿quién perderá los billetes robados? Y miren la imagen que ya ponía el periódico El Tiempo. O sea que los benditos billetes ya los tenían impresos, lo único que tenían que hacer era algo para una figura para que la gente creyera que realmente se lo habían robado y recoger de los billetes que realmente eran oro. Una cortina de humo, así como con las Torres Gemelas, pero no me voy a meter en ese tema. Y qué curioso, empezaron a buscar a los ladrones y no existían en la registraduría, desaparecieron los ladrones. Qué curioso, ¿no? Pero no te preocupes, eso no solamente sucedió en Colombia. En el año 75, estos eran los billetes que para la fecha existían en Estados Unidos, donde decía que te iban a pagar en oro pagable al portador. Esos eran los dólares. Y en el 75 ya aparecieron los famosos billetes de sin el patrón oro. O sea, eso se El asunto, muchachos, es que es muy importante que entiendan esto, porque es que muchos de nosotros nos pasamos la vida trabajando en un empleo para ganar unos pedazos de billete que no valen nada. Y en eso nos la pasamos el resto de la vida. Me vas a alegar que no, pero es que sí vale porque con eso yo compro comida. Ojo, porque en el país que llamamos como por ejemplo Venezuela, lo tenemos aquí nomás, lo que pasó también, ustedes lo han visto. Cada vez la inflación es más. O sea, normalmente lo que debería hacer un gobierno, o sea, tiene tres opciones, los gobiernos. O se declaran en bancarrota, o bajan el gasto de lo que se están gastando, y ustedes saben que estos genios financieros lo único que hacen es gastar y gastar más. No van a necesitar para la educación y para la salud, o sea, realmente hay un déficit muy grande de dinero y ellos deberían bajar el gasto y subir los impuestos. ¿Les quitaría eso? Pero se supone que aquí tenemos un millonario. ¿Cómo es su nombre? Ciro es millonario, tiene 200 pesos oro. Pilas, hermano, porque ya aquí hay como 200 que le van a caer encima. Guarda ese tesoro. Y la última opción realmente es que las personas entiendan que estamos en un sistema donde hay gente, que hay gente que está jugando unas reglas de juego que nos las tienen tapadas a nosotros. Y nosotros la idea es que aprendamos a cómo beneficiarnos de esto. ¿Cómo se beneficia uno? Aprendiendo este tipo de educación, aprendiendo a manejar el tema de impuestos, porque los impuestos, si lo sabes manejar, pueden llegar a ser a favor tuyo, ¿listo? Entendiendo desde qué cuadrante te estás manejando tú, ¿listo? Porque ahorita lo vamos a ver, pero básicamente un empleado se le están comiendo el impuesto del 48%, ¿listo? O sea, de entrada en algún momento de la historia de la humanidad, alguien decidió que nosotros teníamos, o sea, que un empleado podían desde el arranque, antes de que le entreguen la plata, ya le han grabado. Le han puesto un impuesto y le arrancan la mitad. ¿Listo? En algún momento de la historia eso sucedió. Para sostener supuestamente, y estuvimos de acuerdo,
el tema de la salud y el tema de derechos fundamentales, por ejemplo, las pensiones y todo eso que se inventaron. Hoy en día eso es insostenible porque lo que ha sucedido es que cada vez que hay un déficit, ellos imprimen más dinero y ya no hay un respaldo de oro. Entonces estamos naciendo con deuda. Apenas nace un colombianito ya tiene deuda. Y el valor del peso nuestro ha caído en los últimos 10 años en 95%. Podemos llegar a países donde, o sea, tú no puedes sacar de Venezuela plata porque no vale nada por fuera. Y te toca gastarte allá. ¿Listo? Entonces puede suceder en países donde la gente ha estado ahorrando mucho tiempo en fondos para pensiones y haciendo cosas, y al final de eso que tenías ahorrado ya no vale nada. Te lo podemos entregar todo de una, como pasó en Zimbabue, que has ahorrado toda la vida para pensionarte y en una crisis de esas financieras se rescata a toda la gente rica de la manera que ustedes lo están viendo. Pero la clase media y la clase pobre es la que paga los platos rotos. ¿Por qué? Porque no hay inteligencia financiera. Ahora, entiende, amigo empresario, microempresario, entiende, amigo inversionista chiquito, entiende, amigo empleado, entiende, amigo desempleado, o el que no quepa dentro de estas categorías, entiende y reflexiona qué es lo que significa la billetera. Reflexiona y mira tu cuenta de ahorros y ponte a pensar qué realmente representan los números que tienes en tu cuenta. Si realmente eso te va a dar riqueza y si realmente eso es lo que te va a sostener el resto de la vida. ¿Entendemos entonces qué es lo que significa esos billetes que tenemos en el bolsillo? ¿Entendemos qué significa el dinero? Es simplemente un papel que representa un intercambio comercial. Pero realmente la riqueza no se debe medir en dinero. La riqueza tiene muchos conceptos. Uno de ellos, ¿cuánto puedes vivir si hoy dejas de percibir los ingresos lineales que tienes? Y ya entendimos que hay ingreso lineal. Pero ya entendiendo eso, podemos pasar a lo que significan los egresos, es decir, la plata que te sale a ti. Ya entendimos tipos de ingresos. Ahora vamos a entender un poquito el concepto de qué son egresos. ¿En qué se gasta la plata un colombiano o cualquier persona? En impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos. Entonces alguno dirá, no, yo no pago impuestos. Algún día un amigo Harold me manda una fotito. No, yo tengo que decir que él me mandó una fotito que encontró en un graffiti que decía, echarse es el impuesto de los pobres, y tiene razón. Duro, pero muy sabio. No sé de dónde sacó eso, de qué graffiti, o si es el que hizo el graffiti, pero es muy sabio. El chance es el impuesto de los pobres. ¿Para qué le sigues apostando algo que sabes que no vas a ganar? Y los que trabajan legalmente, pues pagan impuestos, ya lo decía mi amada esposa. Gastos diarios, lujos o cositas, ya vamos a explicar lo de las cositas. Los pasivos, entonces, muchos le dicen a uno, no, es que yo ya tengo activos. Y bueno, ¿cuáles son sus activos? La casa y el carro. Lo siento mucho. Si tú vives y usas ese carro, y vives en esa casa, eso no es un activo. Un activo, por definición, es todo aquello que te produce dinero sin necesidad de que tú estés presente o inviertas tiempo para que se produzca ese dinero. Lo repito, un activo es todo bien físico o bien material o bien intercambiable que te produce dinero en positivo sin que tú estés presente. Es decir, que ese carro que tienes, que te acabas de endeudar en el Cherry Plan, no te produce dinero, te lo está quitando. Y ese apartamento en el que te metiste una hipoteca de 15 años te está quitando dinero. O así lo tengas ya cubierta la hipoteca. Los servicios te están sacando dinero. Eso es parte del patrimonio, pero no son activos. Ojo con eso. Eso es inteligencia financiera y es educación financiera real que tenemos que entender desde ya. La educación formal, es decir, gastar en educación, en una maestría, en un MBA y todo eso, esos son gastos que uno hace. ¿Por qué no estoy hablando de leer? ¿Por qué no estoy hablando de un seminario, un evento como estos? Porque eso es autoeducación. Eso es inversión en ti a futuro. Es muy distinto. Y que incluso eso es deducible de tus gastos. En cambio, la educación formal no es deducible para pagar impuestos. Si no lo sabías, te invito a que te leas un libro. Siguiente. Invertir o sacar dinero para comprar activos. Ya de eso lo va a hablar más adelante mi amada esposa. Y en inversiones, ¿invertir en qué? Ya les decía, en autoeducación.
Autoeducarse, ¿qué significa? Que cuando tú no te consideras un producto terminado, seas bachiller, no bachiller, o seas profesional, posgraduado, etcétera, no te crees producto terminado y sigues haciendo cursos para autoeducarte. Y entonces a mí me mostraban un librito tipo Ojo Mandil y cosas así, y decía, ay, eso es para gente perdedora, eso es muy ridículo. Ojo, eso es inteligencia emocional, inteligencia financiera, inteligencia social. La educación tradicional, ojo con esto, la educación tradicional nos sirve para producir dinero. Para ganarse la vida. Pero la autoeducación nos sirve para hacer que el dinero trabaje para nosotros. Para hacer riqueza. Vuelvo y lo repito. La educación formal, la educación tradicional, nos sirve para producir dinero. Mientras que la autoeducación, sea en cualquier área, inteligencia emocional, social, la que sea, esa inteligencia, esa autoformación, esa autoeducación nos sirve para hacer que el dinero trabaje para nosotros y que podamos liberarnos en algún momento. Por eso, los ricos invierten en autoeducación. No se ponen a perder el tiempo en MBAs. Y perdónenme los que lo hayan hecho. Yo también soy posgraduado. Y yo entendía que cada vez que hacía una maestría, un doctorado, etcétera, etcétera, pues me iban a pagar más, sí, pero era para trabajar para un rico. Y no están grabando, ¿no? Creo que no estoy grabando. Yo tengo una empresa, con mi esposa tenemos una empresa en la que tenemos muchos empleados y les damos beneficios para que se eduquen. Y cada vez que les ofrecemos un beneficio para que se eduquen en la educación formal, sea en una maestría o lo que sea, ellos se vuelven más capacitados y más aptos en alguna técnica Y nosotros ganamos más. y nosotros ganamos más. Es decir, que estamos invirtiendo en la educación formal de una persona, pero esa persona se vuelve un activo para nosotros. Y a esas personas les hemos rogado miles de veces que vengan a estas conferencias y no vienen, porque les encanta seguir trabajando allá, depender de nosotros como empleados. Y a todos mis empleados los trato igual. Los invito a que vean algo distinto para sacar adelante su familia, porque su vida depende de este dedito. Que en algún momento yo diga, no va más. Pero por la misericordia de Dios y por la bendición de que nos permite tener más contratos, los seguimos contratando. Pero en algún momento que yo me canse de emprender en mi empresa tradicional de la salud y me dedico a ser libre financieramente, se pierden muchas familias como empleados porque nunca quisieron entender cómo funcionaba el dinero. Yo te invito hoy a que reflexiones y entiendas que no solamente de dinero vive el hombre, que no solamente de un empleo o de una empresa vive el hombre. Es necesario que hagas algo distinto y inviertas en otras áreas. El tema de impuestos. ¿Alguien paga impuestos acá? Mejor dicho, no. ¿Alguien no paga impuestos? ¿A usted quiere menos de agua? Está empezando. Por aquí hay alguien de la Diana y ya le van a caer. Todos pagamos impuestos. Cuando tú haces un emprendimiento pequeño, si lo haces legalmente, debes pagar impuestos. Nosotros en el empleo tradicional, los que son empleados, y levantaron la mano como empleados, cuando hagas cuentas, el fisco se queda con el 45% de lo que tú ganas. Si lo haces legalmente, ¿no? Si no es que estás haciendo cositas raras por ahí. Cuando uno decide emprender para ganar un poco más, es decir, pasarse del cuadrante de la E al de la A, que está ahí borrosa, es decir, autoempleado, microempresario, se te puede llevar hasta el 68% en impuestos. Microempresarios, levanten la mano. ¿Cómo les fue con el CRE el año pasado? Divino ese CRE, ¿no? Que no lo quitaron, dicen ellos, ¿no? Pero pues entendiendo cómo son las reglas del juego, aparece que para la futura, la reforma que viene ahorita, van a poner un impuesto de, ¿cómo se llama? De desarrollo salarial. Ya lo ponemos, un apoyo a la guía, ya lo ponemos. Y nos subieron 2 puntos más, pero a la gente le dicen que baja. Pero como nos establece con inteligencia financiera y no nos gusta leer, no lo meten. La reforma tal cual. Muchachos,
Los empleados pagan un 45% de impuestos cuando lo hacen legalmente. Los empresarios pagamos un 68% de impuestos cuando lo hacemos legalmente y pagamos lo que toca pagar. Los dueños de empresa que trabajan en capital, en inversiones en capital, pagan un 20%. ¡Ay, es el colmo! Porque es que son ricos. ¿Y por qué les quitan más a los pobres? Mi amor, así son las reglas del juego. Yo no las inventé. Las inventó el gobierno por el cual votaste. Y el impuesto que pagan las personas que invierten en deuda buena, que ya les explicó mi esposa, que construyen vivienda y que reinvierten de esa misma deuda para construir más vivienda o para construir más empleos o para desarrollar más energía, es un 0%. ¿Y por qué me parece injusto? Mi amor, así están construidas las reglas del juego. Yo te invito a que reflexiones y te sacudas un poquito para que pienses pasar en algún momento de tu vida de aquí a acá. De esta misma revista que les pasé ahorita, la que encontré en la sala VIP de Avianca, fuente ANIF, Dian, revista Carta Financiera, marzo de 2018, eso es de ahorita. Esto era lo que pagábamos como impuestos. Se lo resumo, aquí está el bendito CRE, que tanto dolor de cabeza nos daban los microempresarios. Pero en el 2017 nos lo quitaron y nos dicen, ay, gracias a Dios, ya no voy a pagar esos 17 millones en enero. Pero resulta que le subieron al impuesto de renta de hogares, por esa ley no sé qué, y le subieron también un poquito más al IVA. En ese momento fue cuando subió el IVA. Grabaron algunos alimentos Miren, y cosas, ¿se acuerdan? del 13.6 de recaudo del Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto, todo lo que produce Colombia, ¿sí? Entonces, de ese Producto Interno Bruto recauda el gobierno, se queda el gobierno con el 13.6 en el año 2016, pero en el 2017, 13.8, la misma vaina, nos quitan un impuesto pero nos meten otro. Mis amores, lo que viene en esa revista, que solamente la leen los inversores, y ANIF significa Asociación Nacional de Instituciones Financieras, o sea, la gente que maneja el billete acá. Ellos están diciendo y se están conversando entre ellos que para lo que viene en 2018-2022 va a pasar del 13.8 al 15.8. ¿Por qué? Porque va a subir más el IVA, va a subir el imporrenta, va a ser el imporrenta empresarial, o sea, el impuesto a la renta empresarial de hogares, y además una vaina que yo todavía no entiendo es que gestión DIAN, 0.5% es que para DIAN. ¡Qué pecado! Se están quedando sin plata. Reflexiona, que lo que viene de la nueva reforma tributaria no nos van a quedar sino unos pocos pesos. Si tú aprendes el juego de las finanzas, entenderás que si emprendes y construyes algo distinto a lo que está ingresando en tu casa, podrás salirte de ese ciclo en el que te están quitando más plata. Y esto, ¿por qué nos quitan plata? Es el colmo. Miren cuánto se gasta, esto es lo que se gasta el gobierno, de todo lo que produce Colombia, ¿cuánto se gasta el gobierno para sostenerse? El 19.3. ¿Se acuerdan esta cifra, 13.8? Mírenla acá, 13.8, ingresos tributarios. ¿Y a qué le van a subir? Al 15.8 en el 2022. 15.8. Y ellos siguen hablando de que les falta todavía quitarle un 3.1 a nosotros. Y eso está en la revista. Pero como nos la bajamos leyendo el Q, no lo leemos y no nos damos cuenta que no estamos dentro del juego de ellos. Tenemos que evolucionar a ser dueños de un sistema, a construir una empresa grande de más de 500 personas o a volvernos inversionistas grandes. Yo te invito a que reflexiones hoy. Ahora, de las cosas que salen, los gastos, ¿en qué gastan el sueldo las personas de este lado del cuadrante, los empleados? En los nuevos rines para el carro, en meterle un parlante Bose al Twingo, en meterle una planta de 5 millones al Cinca. ¿No se ha visto? En el iPhone. En el iPhone. Yo me gasté eso y ya está dándome la crítica. Me compré un iPhone. Mi primer sueldo como empleado fueron 1.332.332. Hace mucho tiempo. Y me gasté 700.000 en una cámara digital. Inteligencia financiera. Cositas, en pendejadas. Cositas como que el adorno ya tiene 3 millones, entonces no, que es que este es negrito. Que
La bandera, ya tengo 3 banderas, pero es que esta es la bandera del mundial, la bandera oficial del mundial. No sé, cositas que tú sabes que no necesitas, pero es que como estaban en rebaja, compre la camiseta de temporada de la selección, 10 por 100.000, y se compran las 10, no es que estaban baratas. Cositas. Invierten en pasivos, en meterse la deuda del Chevy Plan, meterse la deuda de la casa, etcétera, etcétera, en hacerse maestrías. Ojo, no lo digo yo, lo dicen los financistas, los financieros, como se diga, lo dicen las grandes autoridades en el mundo financiero. La próxima crisis económica la van a pagar las personas que están haciendo especializaciones y la educación formal, porque los créditos que están sacando son créditos insostenibles. Y no son deducibles. Eso no lo puedes deducir. Eso está generando una crisis financiera a nivel mundial. ¿En qué invierte el empresario, microempresario? En pasivos, en comprarse un mejor carro, porque él no puede llegar en bus como sus empleados. Entonces tiene que comprar carros nuevos. En endeudarse en una hipoteca, pero también invierte en su propia empresa. Esto es resaltable. ¿En qué invierten los del lado derecho del cuadrante? O sea, los dueños de un sistema y los inversionistas. En autoeducarse, en esos libros que yo decía que eran para perdedores. En esos libros que, no sé si haya venta o 20 libros, pero bueno, no es que estemos promocionando libros. A la persona que te invitó, Codelo que te invitó, se te invitado, Codelo, dígale, pasan un libro de esos, para perdedores. No es que soy un perdedor. Yo pensaba que yo era un perdedor si me ponía a leer esa vaina. Yo lo pensaba así, no te lo estoy diciendo a ti. Pero empieza a leer un poquito cómo se maneja. Invierten en activos. ¿Para qué? Para que les produzca más dinero y eso lo reinvierten en activos. Invierten en renta, lo que les decía mi esposa, en endeudarse, pero en deuda buena. Yo quisiera que vuelvas a explicar rápidamente qué es lo de la deuda buena. Una de las habilidades más grandes que hemos adoptado dentro de este negocio, después de que nos pusimos a leer los libros que nos recomendaban, es adquirir deudas buenas. La deuda buena es toda deuda que tú adquieres para que genere dinero y que en últimas te da un ejercicio positivo de flujo positivo hacia tu bolsillo. ¿Me explico? La primera casa que se compró, la idea era que yo no tenía dinero, pues yo iba a sacar de 213 millones. Estaba empezando mi vida laboral, todas estas cosas, pero yo ya había escuchado el tema de deuda buena. Entonces me puse a preguntar cuánto podría costar el arriendo que podría producir esa casa. Y ese arriendo me daba exactamente para poder pagar una deuda de 80 millones. Entonces yo me puse la tarea de no pasarme esos 80 millones. Esos 80 millones los saqué en deuda a un banco. Adivina qué concepto tiene adicional. De las deudas tú no pagas impuestos. De esa deuda buena es el 100% deducible y tú no pagas impuestos. 100% deducible. Y eso empieza a traer dinero al bolsillo, porque iba a generar. Finalmente era que otra persona pagaba. La deuda buena es una deuda que paga otra persona que no eres tú. ¿Quién pagó esos 80 millones? Otro ejemplo fácil, ahorita que tenemos el tema de la economía colaborativa. ¿Qué tal si tú sacas un carro? ¿Sí? Pero ese carro le haces bien tienes que hacer bien, ojo, porque las deudas son delicadas. O sea, tú tienes que aprender a manejar esto y por eso te estamos dando las ideas, pero la idea es que llegues a leer. Cuando tú sacas el carro, haces todo el análisis financiero de cuánto te va a costar la tasa efectiva mensual. O sea, mensual, cuánto te va a sacar. ¿Cuánto puede producir ese carro? Y si te dan un flujo positivo de dinero, métete. Pero tienes que hacer, o sea, no es necesariamente el 100% si lo estamos pensando así. Tienes que primero mirar cuánto te saca la deuda, que lo pague obviamente, porque el Uber lo vas a poner a manejar, vas a poner a producir y eso finalmente te va a traer un flujo positivo de dinero. Eso se llama deuda buena. Y una de las habilidades más grandes que tiene la gente rica es aprovechar la deuda buena. Bueno. No les estamos diciendo que de aquí salgan, entonces saquen sus ahorritos y los metan en un Uber o en una casa y se endeudan. No, pilas con eso. Hablen con la persona que los invitó y le dicen, bueno, como que reflexione un poquito. Y si no, despiértenlo. Mírenlo para el lado, que está al lado ahí. Está bien joder. Yo lo que te invito es a que estudies el tema. Lo que te invito es a que reflexiones, que abras tu mente y entiendas que hay una tierra prometida. Que donde estás
Es un Egipto donde estamos todos ahí esclavizados. Pero llega un Moisés tatareto, que no te gusta cómo habla, puedo ser yo, y te dice, nos vamos a salir de esa esclavitud y nos vamos a la tierra prometida que se llama Canaán. Y entonces ustedes sentados y dicen, puta carreta. Y escrito está en ese libro negro que tú tienes por ahí empolvado, necesito que lo saques en una parte que es que Éxodo 6, que las penurias de la esclavitud no dejaban entender el mensaje de libertad. Si eso le pasó a Moisés hace como 4.000 años, ¿por qué no va a pasar ahorita cuando yo les estoy echando este cuento? Yo les estoy invitando a que piensen y reflexionen que hay una vida mejor. Para no pagar impuestos, se puede hacer riqueza sin pagar impuestos. Pero hay un camino grande. Y el tema de invertir, si tú estás preguntándote ahora, y la pregunta que te resulta es, ¿y entonces en qué voy a invertir? Empieza por invertir en autoeducarte. El próximo mes vamos a tener una conferencia acá mismo. Van a venir un par de personas súper exitosas. Ex militar, ella política, fueron cónsules, fueron embajadores de Panamá aquí en Colombia. Es decir que billete el que ustedes quieran, pero entendieron cómo funcionaba la nueva economía y son las personas que nos vienen a enseñar con total autoridad y coherencia cómo puedes hacer tú para sacar adelante esas ideas de emprendimiento que tienes. El 14 de julio, sábado 14 de julio, en este mismo lugar vamos a tener a esta parejita. Armodio fue militar y, como ya les decía, ex embajador. Y ella también, y toda su familia en el ámbito de la política allá en Panamá. Yo te invito a que hoy, cuando vayas a salir por esa puerta, desde ya reserves ese 14 de julio, esa tarde del 14 de julio. Para que no te resulte un baby shower, que el bautizo del sobrino, pues le pagas alguno para que lo haga dentro de 8 días, pero desde ya resérvalo. Porque realmente hacer esto y autoeducarte es lo que le va a dar un mejor regalo a tus sobrinos, si es que lo van a bautizar ese día. Porque te aseguro que tu sobrino ni se va a acordar si fuiste o no fuiste. Ahora, ¿en qué invertir? ¿En qué activos invertir? Ya hemos hablado de todo eso. Autoeducación, invierte en autoeducación. Pídele a la persona que te invitó más información al respecto. Pídele que te conecte con la aplicación Click, donde vas a encontrar conferencias como estas, que si no te gustó lo que te comenté hoy, tal vez te van a gustar mucho más. Las conferencias de deportistas, de emprendedores, de dueños de empresas que están ahí haciendo sus conferencias. Invertir en una empresa como la de Arturo Calle, de más de 500 empleados, te llevaría una vida entera. Pero invertir en un sistema, pregúntale a la persona que te invitó, ¿cómo carajos construir un sistema? Porque eso da para otra conferencia y no es propósito de esta charla hablar tanto de ello. ¿Invertir en ahorros? ¿Cierto que no? Ya les expliqué qué significan los billetes, ¿no? Invertir en fondos mutuales, qué susto. Invertir en acciones, ya sabes qué significa los billetes que tienes. Que aquí el único millonario es mi amigo, levante la mano otra vez aquí. Te va a conseguir un billete de 200 pesos solo. Invertir en finca raíz. Bien, invertir en generación de vivienda, generación de energía y generación de empleos. Estas tres cosas las paga muy bien el gobierno, porque al gobierno le da pereza generar empleos y todo eso. Pero para eso se necesita mucho perrenque y mucho billete para que tú puedas construir casas y poderlas vender y que el gobierno quede bien y por eso te premie. Así que, ya para terminar, queremos que reflexiones con esa frase que la había hecho desde el principio. ¿Qué pasaría si el día de hoy dejas de percibir ingresos como los vienes percibiendo de manera lineal? ¿Cuánto tiempo te queda? Algunas personas me decían, no hermano, ni 3 horas puedo sobrevivir. Esa es tu riqueza. Reflexiona, ¿cuántos días o cuántos meses o cuántos años? Y si pasan años, esos años que puedes vivir de los supuestos ahorros o de las acciones o de los activos que tienes, esa es tu riqueza. Y si tú
todavía esa respuesta no tiene un número mayor a 2 años, yo te invito a que hagas algo distinto a lo que vienes haciendo. Porque muchas personas le dicen a uno, no, yo no necesito eso para hacer dinero, como yo lo decía. Pero si yo me llegaba a enfermar, sé mi ingreso y no podía vivir ni siquiera un mes por la cantidad de gastos que me estaba metiendo. Hoy en día, con mi amada esposa, podemos irnos a dormir a Santa Marta el día domingo y quedarnos a dormir hasta el miércoles, sin preocuparnos por los ingresos, porque hemos construido activos de todos los listados que les hemos dado y hoy en día podemos gozar de la libertad de saber que nuestros gastos básicos se cubren con activos. ¿Y por qué trabajamos? Porque nos encanta ayudar. Me encanta mi medicina, me encanta ejercer mi profesión por amor. Y porque tenemos adoptadas a muchas personas, muchas no, a nuestros papitos, y a una niña que no es de nuestra familia, y queremos darle lo mejor. Por eso trabajamos, pero si yo fuera una chanda y diría, no, que se cuide mi papá solo, y que esa niña, pues mira a ver dónde encontró el papá, vaya y búsquelo. Yo podría hacer eso. Y vivir libre y ya no trabajar más. Pero Dios nos ha bendecido con tantas oportunidades y con una empresa en Nueva Economía, aparte de la empresa de la medicina, que nos permite tener ingresos aparte, ingresos residuales, ingresos de sobra, que uno se pregunta, y yo espero que algún día te hagan esa pregunta: ¿qué hago con esta plata que me está sobrando? ¿Qué voy a hacer con esta plata que me está sobrando? Y ahí es cuando esa palomita te toca el corazón y te dice, esa platica que te está sobrando por haber emprendido es para que salgas a ayudar a muchas otras personas allá afuera. Y si hoy te ha llegado algo en el corazón, nos daremos por bien servidos, porque ustedes ahora son mensajeros de una oportunidad para personas que allá afuera están de rodillas pidiendo una oportunidad a Dios para salir adelante. Muchísimas gracias.